¿Qué pasaría si los Eternos hubieran interferido en la Guerra del Infinito? Cabe aclarar que en este universo los eventos de la película de los Eternos no ocurrieron. Ahora empecemos, narrado por Benito. Desde los albores de la humanidad, ellos observaron. Custodiaron el sueño de la vida en la cuna azul, protegiéndola de las sombras que acechaban más allá de lo conocido. Eran los Eternos, 10 centinelas inmóviles en el río del tiempo. Su mandato era claro: defender a la humanidad de los desviantes, pero nunca interferir en sus conflictos. Durante milenios, mantuvieron este juramento, viendo ascender y caer imperios desde la distancia. Pero cuando la sombra de un titán, Thanos, se alzó sobre el cosmos, amenazando con borrar la mitad de la existencia con un chasquido de sus dedos, el delicado equilibrio por el que vivieron durante 5000 años estaba a punto de romperse. Porque en la Tierra, dormía un dios. Y su sueño dependía de la vida que el titán pretendía extinguir. Cersei, cuyo corazón siempre había latido al unísono con la humanidad, fue la primera en sentir la herida en el tejido de la realidad. La muerte, en una escala inimaginable, se cernía sobre el mundo. Y supo, con una certeza que le heló la sangre, que la no intervención ya no era una opción. No por lealtad a los humanos, sino por un mandato aún más antiguo: evitar la emergencia. El nacimiento del celestial Tiamut, que consumiría el planeta, solo podría ser detenido si la vida en la Tierra florecía lo suficiente. El plan de Thanos no solo era una matanza, era la sentencia de muerte para el mundo entero. Tena, la guerrera eterna, cuyas memorias se remontaban a batallas que habrían hecho palidecer a este conflicto, reconoció en Thanos el mismo eco de aniquilación que una vez trajeron los desviantes. Pero esta amenaza era mayor, más absoluta. Phastos, el inventor, cuyas creaciones habían impulsado siglos de progreso humano, vio en el guantelete del infinito la perversión última de la tecnología, un instrumento de caos puro, no de orden. Y Druig, que había despreciado la tendencia humana a la guerra, comprendió que incluso esa tendencia autodestructiva era preferible a la nada que prometía el titán. La batalla final se libraría en las llanuras de Wakanda. Mientras los guerreros más poderosos de la Tierra se preparaban para una última y desesperada resistencia, una nueva fuerza entraba en el campo de juego. No llegaron con estruendo, sino con la quietud de quienes han visto nacer y morir civilizaciones. Ikaris, el más poderoso de ellos, surcó los cielos no como un héroe, sino como un verdugo celestial, sus ojos emitiendo un calor que rivalizaba con el sol. Su lealtad, antes destinada a Arishem, ahora se alineaba forzosamente con la salvación de su hogar de milenios. Salvar la Tierra era salvar la misión. El dios del trueno había hecho lo impensable. Había herido de muerte al titán. Pero en su último aliento, Thanos demostró por qué era el ser más peligroso del universo. Con una determinación feroz, sus dedos buscaron el chasquido final. En ese instante, un haz de energía pura, capaz de partir continentes, golpeó el guantelete. Ikaris había intervenido. El impacto no destruyó las gemas, pero desvió la mano del titán. El chasquido resonó, pero su poder, en lugar de expandirse libremente, se encontró con una barrera que nunca había contemplado. Druig, desde las sombras, tendió su voluntad sobre el campo de batalla. No para controlar, sino para contener. En un radio de kilómetros, cada mente, cada conciencia, se convirtió en un escudo viviente. El poder del chasquido, una onda de aniquilación pura, chocó contra el muro psíquico colectivo que Druig había erigido. La energía se retorció y comprimió, contenida por unos segundos que se sintieron como una eternidad. No era inmune a las gemas, pero las ralentizaba, las confinaba. Fue entonces cuando los hijos de Arishem desplegaron su verdadero poder. Cersei, la conexión con la vida misma. Kingo, la energía cinética convertida en fuerza bruta. Y Sprite, la tejedora de ilusiones, unieron sus esencias. No para crear la unimente y desafiar a su creador, sino para redirigir la furia del infinito. Phastos, con una tecnología que desafiaba las leyes de la física, canalizó su poder a través de artefactos que brillaron con una intensidad cegadora y el chasquido no fue negado. Su poder tuvo que ir a alguna parte. Y los Eternos le mostraron el camino. Con una actuación coordinada de poder cósmico, canalizaron la energía de las gemas del infinito, no hacia los seres vivientes, sino hacia la propia Tierra. Hacia el celestial dormido en su núcleo. La explosión de energía vital, la misma que Thanos buscaba erradicar, fue tan masiva, tan repentina, que aceleró el proceso de emergencia de Tiamut. La tierra se partió en Wakanda, y la mano gigantesca del dios durmiente emergió, buscando liberarse. Thanos, en sus últimos momentos, no vio el universo agradecido que soñaba. Vio la consecuencia no deseada de su ambición.
Al intentar eliminar la vida, la había potenciado hasta un punto de ebullición cósmica. Su chasquido había servido como la chispa que encendería la fragua que destruiría el mundo. Pero los Eternos no habían terminado. Habían contenido el chasquido y lo habían usado para forzar la emergencia, solo para tener un blanco claro. Cersei, elegida por Ahak, sintió el peso de toda la vida en la tierra. Con el poder de sus hermanos fluyendo a través de ella, y con el mismo amor que la había unido a la humanidad durante siglos, extendió su habilidad única. No hacia un árbol o una roca, sino hacia la conciencia misma de un dios naciente. Mientras los héroes de la tierra yacían atónitos, el milagro final ocurrió. Tiamut, el celestial, fue transformado. No en piedra ordinaria, sino en una montaña de cristal puro, infundido con el poder de las gemas del infinito. Su emergencia fue abortada. El planeta estaba a salvo. El precio del acto de Cersei fue tremendo. La energía residual del chasquido y la transformación consumió a Sprite, borrándola de la existencia. Kingo, agotado hasta la médula, se desvaneció en polvo dorado, un eco del destino que habían evitado para otros. La guerra del infinito había terminado. Thanos fue vencido, pero no por los héroes solos. La mitad del universo vivió, pero la Tierra cargaría para siempre con la cicatriz de la batalla que casi la destruye. La silueta petrificada de su propio dios nonato. Los Eternos, los guardianes silenciosos, se habían revelado. Habían quebrado su juramento y, al hacerlo, habían salvado no solo a la humanidad, sino a la misma Tierra. Pero en el vacío del espacio, Arishem, el juez celestial, abrió su ojo. Y su mirada, fría e implacable, se posó sobre el mundo que había desobedecido. La batalla había terminado. El juicio estaba por comenzar. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden su like y suscribirse, que soy el Benito. Si se les ocurre otra idea para un What If me dicen en los comentarios. Adiós, se me cuida.